años, la variación interanual fue de 43,5% y la acumulada de 13,3%. Tenemos algunas plaquitas como para repasar este índice. Todo lo que es alimentos dio muy bien, en el sentido de que dio muy abajo, incluso canasta negativa. Sí, ahí está. Inflación del mes de mayo, 1,5%. El dato que decía, si uno hace mayo a mayo, 2024, 2025, 43,5%. La inflación a lo que va del año, alrededor del 13%. Esta es la inflación por rubro, es decir, por cada uno de los sectores. Lo que vemos es que comunicación fue el aumento más alto, 4,1%, restaurantes y hoteles 3%, salud 2,7%, bienes y servicios 2,6%, vivienda, agua, electricidad, gas 2,4%, educación 1,9%. Y bueno, vemos que los que están al final, transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, sobre todo estos dos que les mencionaba recién, es una buena noticia porque ¿por qué se mira siempre el tema de alimentos? Es lo que nadie puede dejar de comprar alimentos, básicamente necesita hacerlo todos los meses. Ropa y calzado 0,9%. Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%, recreación y cultura 1,7%, ¿no? Insisto, es un buen número, sobre todo para el gobierno que celebra mucho cada vez que hay un dato que valida la tendencia a la baja. ¿Cómo lo tomó Maru al gobierno a este número? Una excelente. ¿Descorchó champán? Pero sí, la verdad que es una noticia fenomenal. Hasta el jefe estaba mirando, chequeando ahí está, el tuit del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, inflación minorista mayo, 1,5%. Si quieren ayudarme, porque yo lo veo lejos, canasta básica alimentaria. Menos 0,4. Ah, gracias, porque... Canasta básica total, 0,1. Sin cepo corrigiendo precios relativos y con la economía creciendo al 6% anual. Y después una salutación al presidente como corresponde. Tenemos al mejor presidente del mundo. A ver, sacando es para celebrar. Digo, hace mucho tiempo que Argentina no tenía una inflación mensual de este calibre, digamos, 1,5% es una buena noticia por donde se lo mire. 5 años. El presidente Javier Milei, que está pegando la vuelta de su viaje por el exterior, dijo: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta, cae la demanda o las dos cosas a la vez, lo cual hace que pierda poder adquisitivo el dinero y que los precios en dinero suban. Fin. Y además, eso que están viendo ustedes en pantalla, que es el más grande lejos, que es el reconocimiento. Había mucho meme, mucha cosa en redes sociales con Luis Toto Caputo por haber logrado nuevamente la baja de la inflación. Digo que es una buena noticia y que descorcharon porque se acuerdan que en el comienzo del año habíamos empezado con esa curva que venía descendente de la inflación. Había empezado lentamente enero, febrero, con ese número de marzo que preocupó tanto, casi tocando el 4%. Marzo o abril, ya me confundo. 3,7. Marzo. 3,7. Por eso, casi tocando el 4%. Después recuperó el gobierno la baja y llega a este número que queda más cerca de las elecciones. Falta un montón todavía, yo ya sé, pero es... dentro de la canasta económica, si se quiere, un número para celebrar. Lo celebra el gobierno, que además levanta las banderas políticas. Por eso el presidente con el tuit de la emisión. Hay otros mensajes que sacaron de Presidencia de la Nación. El gobierno atacó el problema de raíz, sin relato, como diciendo, bueno, la realidad de las leyes económicas, destacando que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, destacando otra vez el ajuste, y lo marcan así, los 15 puntos del PBI, cortando la emisión. De alguna manera lo que está diciendo el gobierno es: el ajuste duele, este número de inflación costó, la ciudadanía acompaña, pero estamos haciendo lo que nos pidieron, que es bajar la inflación y mantener este número. Con este concepto político de la inflación es el mayor impuesto, sobre todo para los que tienen menores ingresos, ¿no? Sí, tenemos creo que algún tuit más para ver.
claramente es un gran dato para el gobierno que piensa básicamente como base angular de su campaña la baja de la inflación. Ahí está Cristian Ritondo. Esto es lo que tenemos que cuidar y apoyar desde el PRO. Bueno, guiño, guiño electoral. La inflación, mirá, lo escribió ahí. La inflación más baja en 5 años. Felicitaciones, Toto, Javier y todo el equipo de gobierno por este logro histórico. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Es la incógnita? No te la quiero quemar. No, okay. Si no lo hubiese dicho, no es muy temprano. Pero estuvo en Casa Rosada hoy. Estuvo negociando en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Lo de siempre. Sí, bueno, es en clave política claramente este tuit diciendo el PRO tiene que apoyar esto porque hay un resultado que básicamente es palpable y es contundente, que es la baja de la inflación. Después hay un montón de cosas que se pueden discutir en lo económico o en lo político, pero parece que esto llega al gobierno con una tendencia, si sigue así, bastante clara. Vamos a sumar a Pablo Wende, periodista de Infobae, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno, estábamos mirando este dato. ¿Fue más? ¿Esperabas el 1,5%? Fue un poquito más bajo de lo que se esperaba. O sea, los últimos días de mayo, principio de junio, ya la mayoría de las consultoras se había revisado a la baja la estimación. A todas ya le daba por debajo del 2%, 1,7, 1,8, 1,5. Empezamos a, digamos, a percibir que podía ocurrir cuando salió la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue 1,6. Y el dato de la inflación de la ciudad es que había subido muy poco alimentos y bebidas. Como el rubro alimentos y bebidas en la medición de la inflación nacional es más fuerte incluso que a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, porque se toma una canasta donde hay mucho peso de alimentos y bebidas más que en la ciudad, donde hay más servicios, ahí ya se empezó a intuir que podía llegar a dar 1,5, pero recién con el dato de la ciudad. Y eso, digamos, lo que ocurrió en mayo, yo creo que no va a pasar en junio lo mismo. Me parece que no. ¿Por qué? Me da la sensación que no, y hay que seguir muy de cerca cómo viene justamente la medición de alimentos y bebidas, que es lo que define si puede haber una caída tan abrupta. Porque estuve viendo algunas mediciones de junio, ya en la segunda semana del mes, alimentos y bebidas sube 1,7. Y ese es un dato un poquitito más fuerte. ¿Y por qué habría pegado ese saltito? No lo sé, no. Después, bueno, por ejemplo, hubo nada, subió mucho aceite. Aceite subió 6%, algo de carne. Hay algunos rubros que aumentaron. Tuviste suerte, entre comillas. En mayo hubo una caída muy fuerte de frutas y verduras, sobre todo. Entonces, alimentos y bebidas dio 0,5 nada más. Es un dato bajísimo. Eso es difícil que se replique en junio. Vos me preguntás, ¿qué va a pasar en junio? No sé, estamos atravesando el mes. Te diría, es altamente probable que junio dé abajo del 2%, abajo. No sé si se repite en 1,5 porque necesitas que alimentos y bebidas de bien abajo. Canasta básica, nos mostraban recién en el tuit de Mira, hay 0,4 nada más. ¿No? Y la canasta básica alimentaria dio negativa. Eso no es tan fácil que se repita en junio, pero bueno, ya estamos en niveles abajo del 2%, que era lo que buscaba el gobierno para esta época del año y cercano ya a las elecciones. Y Pablo, estaba viendo, bueno, obviamente vos lo explicabas muy bien recién, con la cuestión de alimentos y bebidas, rubro fundamental que dio muy abajo. Claro. Después veía como en el otro extremo, alquileres, que en la Ciudad de Buenos Aires más o menos el 35% alquila y 7,2%. el promedio de alquileres en el Gran Buenos Aires. ¿Hay ahí una alarma? ¿Ves algo ahí que sea preocupante? Digo porque hay muchas familias que destinan gran parte de su salario al alquiler. Bueno, lo que está pasando en el rubro, ahí pasamos al tema inmobiliario, claro, ¿no? Al real estate. Claro. Pero ahí lo que está pasando es que se está vendiendo más departamentos. Muchos departamentos, en un momento había muchos departamentos a la venta y no querían alquilar, después hubo muchos departamentos en alquiler y ahí aflojó mucho el tema del precio del alquiler, por ahí se fueron de mambo con esa caída, puede ser que haya alguna recuperación y en general está habiendo menos inmuebles porque se vendió mucho. Puede ser que haya un poquito menos de oferta de alquilar, de departamentos en alquiler de lo que había hace algunos meses y que eso esté aumentando un poco y por eso el ajuste del último mes. Eso puede ser. En general, lo que está aumentando más son los servicios. O sea, todos los servicios están aumentando por encima de la inflación promedio. O sea, todo aumentó por arriba del 1,5. Si vos mirá, aumentó, restaurantes aumentaron casi 3%, prepagas aumentaron más, telefonía celular aumentó por encima, colegios, educación, o sea, está todo aumentando por encima del 1,5 todavía. Es decir, toda la parte de servicios, donde no hay competencia de afuera,
viene aumentando bastante más que la inflación promedio. Pablo, lo que compite con la importación, ahí se planchó todo. Pablo, ¿y ese aumento en los servicios, que claramente está muy por encima del 1,5 promedio, es lo que hace por ahí que el consumo no repunte como debería repuntar? El consumo, a ver, viene lento. Sí. El consumo no repunta lo que debe repuntar porque los salarios todavía no recuperan respecto a lo que es el aumento de la inflación. Obviamente que la baja de la inflación ayuda a que los salarios vayan mejorando, lo están haciendo, pero viene lento. Fíjense que el propio gobierno trató de ponerle un freno, porque dice, si hay rubros que aumentan demasiado los salarios, va a ir a precios esto. Entonces hay que ser cauto. Entonces creo que digamos, el motivo principal es que los salarios no terminan de recuperar respecto a lo que es la inflación. Ayuda mucho el crédito, porque vos me decís, el consumo no repunta. ¿Consumo de qué? Claro. Consumo de autos aumentó un montón. Claro. A ver si no, son 55.000 autos, no estamos hablando de 20 millones de personas. Consumo de departamentos, venta de departamentos, 70% arriba respecto al año pasado. Es chico. Consumo de electrodomésticos, 50% abajo arriba del año pasado. O sea, ¿por qué? Porque hay un poco más de crédito, hay cuotas, y eso sí está recuperando. Lo que no mejora todavía es el tema supermercados, Claro. que es masivo. Lo masivo todavía está lento. El último dato de venta de supermercados dio un poquito arriba, pero apenas. Es lo que viene más lento, pero de vuelta, que suba muy poco alimentos y bebidas es buena noticia para la base de la pirámide, para la gente que menos tiene, que consume todo justamente en alimentos. No le importa que la prepaga haya aumentado. Pablo, quería volver un poquito a esto que decías antes de cómo la competencia o la apertura en algunos sectores a productos importados hace que algunos precios, no sé si bajen, pero por lo menos que no aumenten. Hablabas del rubro de alimentos, podemos decirlo más general, no solo... Parte de alimentos, yo creo, mucho vestimenta, calzado, muebles. Es que eso no puede aumentar más, la vestimenta no puede aumentar por más. Por eso... Claro, no hay margen. Bueno, por eso viene aumentando por debajo de la inflación todo eso. Claro, pero porque ya, bueno... Yo me tomo Tom. Claro. Lo que quería preguntarte es si es que está achicándose el margen de rentabilidad o lograron achicar costos. La pregunta es cómo hacen para mantener esos precios ante la competencia. Porque digo, está bien, ahora tenés una competencia y por eso te obliga de alguna manera a bajar el precio si querés ser competitivo. ¿Pero achicaste algo o antes estabas ganando o antes aumentabas porque sí? Bueno, a ver, hay rubros que antes cazaban en el zoológico, que es la típica figura, tenían mercados cautivos, no había competencia, accedían a un dólar muy barato. ¿Sí? Porque había ahora, consumo. Porque ahora se habla que el dólar está barato, pero ¿a qué dólar accedían los que antes tenían acceso a la CIRA? Regalado, igual que ahora o peor todavía. Entonces compraban dólar muy barato, pero después no había competencia, entonces vendían carísimo. Y el margen de rentabilidad en esos segmentos era muy alto. Hoy lo que está pasando es que tuvieron que bajar precios o no aumentar en medio de un contexto de inflación, de menos inflación, pero digamos ya no tocaron precios, están vendiendo menos, tienen mucho menos margen. Digamos, vos hablas con... O sea, achicaron el margen de rentabilidad. Pero muchísimo. Se achicó. Yo te diría que toda la economía está achicando márgenes de rentabilidad. Casi todos los sectores lloran porque dicen gano menos que antes. Tengo que vender más para ganar menos. Y que vendan más y ganen menos significa que los precios están un poco mejor. Falta mucho todavía. Pero ya no te... Igual te cobran caro porque acá hay impuestos nacionales, municipales. Bueno, después tenés que alquilar el shopping o depende del sector también, sí, ¿no? Pero o a veces también porque hay cultura de ese margen. No sé, hablábamos con el otro día con, no me acuerdo el cargo de Sabore, de los almaceneros. Sabore, los almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Claro, y decía, daba el ejemplo de una galletita muy conocida, una marca que él estaba en Paraguay en ese momento, y decía acá en un kiosco sale 1.000 y en Argentina sale 1.500. Es la misma galletita con la misma cantidad, el mismo paquete. Bueno, se ha dado el ejemplo de empresarios que producen ropa acá, que después la venden en Chile más barata de lo que sale acá. Pero también te dicen en Chile me cobran menos impuestos. Y bueno, tienen razón. Ahora, también. Pablo, ¿entró tanto importado? Todavía Porque yo voy al supermercado. no, el supermercado no lo vas a ver. Yo creo que Argentina es un gran productor de alimentos. Sí. Tampoco sería medio absurdo ver un supermercado repleto de productos importados. Sí. Acá producimos de todo. Digamos, en supermercados sí se nota importado, pero productos de lujo. Sí. En muchos casos, el queso importado,
digamos, chocolate. Sí. Ahora, después sí, hay pasta también importada. Pero la de siempre, las dos marcas de siempre. Sí, no, veamos, que salen muy caras, ¿no? Sí, las que son caras, marcas italianas muy sí. caras. Bueno, es para algún segmento. Se va a ver más producto importado, te diría, la segunda parte del año y sobre todo, ¿sabes cuándo? Primer semestre del año que viene. ¿Y por ejemplo, hubo 50.000 empresarios en la feria de China de fin de abril. 50.000 argentinos fueron a esa feria. Dice que estaba la feria atestada de Argentina, aparte los norteamericanos no fueron por el tema de los aranceles. Eran todos argentinos. 50.000 empresarios en la feria. 50.000 empresarios de todo rubro para importar. Ahora, por ejemplo, el empresario textil, ¿qué hace? Trae, pero ya trae para la temporada de invierno del año que viene, que la produce en este próximo semestre. Viste que ellos trabajan contracíclico, digamos. Entonces, todo eso se va a traer en el próximo semestre, entra y se vende el año que viene. O sea, ya, se compra ya, si es ropa, es confeccionado, se compra algo y se termina. Muchísimo confeccionado final, muchísimo final. Y después mucho tela también, que después se fabrica acá. Y un poco las dos cosas. Pero vamos a ver mucho más producto importado en todos los rubros. Yo creo que sí se está viendo lentamente. Bazar, muebles, ropa. Yo cuando voy a algunos locales veo ya mucho más importado que antes. Pero eso va a ser mucho más notorio. Yo te diría próximo semestre y sobre todo el año que viene a full. Pablo, ¿y la contracara de eso, qué crees que puede pasar con el empleo? Bueno, el empleo en el sector industrial va a caer. Ya está cayendo. Los datos digamos, de la industria muestran que cayó el empleo el año pasado, 6%. Cayó el empleo en el sector industrial el año pasado. No se recuperó nada este año, aunque vos ves los datos de la industria, está mejorando. La industria tocó piso y está mejorando sin generación de empleo. Claro. Sin generación de empleo. Y eso yo creo que se va a profundizar. O sea que la industria puede llegar a mejorar, no va a haber más empleo y ahí vas a tener un problema. La pregunta es, ¿está en condiciones Argentina de reemplazar ese empleo industrial por otro? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, por los mercados libres, perdón el chivo, ¿no? Pero por los mercados libres. O el sector energético, te dicen muchos, no solo para que el que vaya a trabajar ahí, sino por el trabajo que te genera alrededor de esa economía productiva. Alguien me dijo esto, mira, alguien decía así, bueno, la gente de Tierra del Fuego, que a fin de año pierde el laburo porque no se va a seguir ensamblando ahí, el tipo que trabaja en una fábrica se va a tener que ir a atender un café en Neuquén. Porque Neuquén es como, viste, Houston en este momento. Es la provincia que más crece. Ahora, ¿puede una persona que tiene su familia en Tierra del Fuego decir, bueno, me voy a trasladar para ir a una cafetería? Y no creo que cobre lo mismo. Es un decir lo que está. O sea, no es factible esto, no es factible. Pero va a haber un reemplazo de trabajo. Que, vos fíjate que la economía ya está en niveles máximos en cuanto a actividad económica. Ya estamos en niveles máximos respecto al 2017. Sí. Ya estamos ahí. Pero hay algunos sectores que crecen. Energía, minería. Son sectores que contratan poca mano de obra. Demandan poca mano de obra. Y Pablo, lo que sigue generando mano de obra es la demanda interna. Y eso va más lento. ¿Y esa reabsorción posible de aquellos que pierden sus empleos industriales y van hacia otros lugares, crees que en principio serían empleos más precarizados? No sé qué va a pasar con la gente que pierde el laburo en una fábrica de neumáticos de la provincia de Buenos Aires porque ahora tiene más competencia. Que eso es lo que está pasando. ¿No? O una fábrica, no sé, de manteca, viste, que también el otro día hablaba con el intendente de Esteban Echeverría, una fábrica de manteca muy conocida y de estos productos, 300 personas afuera. Yo qué sé, un tipo que vive en Esteban Echeverría, que laburó 20 años en una fábrica y que se va a quedar sin el laburo. ¿Consigue rápido tu empleo después de 20 años de hacer lo mismo en una fábrica? Es difícil. Cuando uno dice reemplazo de trabajo, no digo que esa persona va a conseguir trabajo, sino que otras personas va a estar consiguiendo trabajo en otro lugar. Es complejo, pero claramente los perdedores de este modelo son los empleados del sector industrial, porque es un sector poco competitivo. Y si pensamos en términos de una creencia o de una forma de pensar como que el Estado se regula solo, ¿no? Como que la empresa y las empresas regulan el flujo de empleados. No se generan nuevos puestos de trabajo porque no vienen empresas, por lo que fuere. ¿Existe alguna acción desde el Estado para promover empleo, como por ejemplo la famosa baja de impuestos? Sí, obvio. ¿Y pensás que puede estar en el plan? Porque algo va, digamos, si 300 personas acá y 400 acá y 500 allá se van quedando sin trabajo por las razones que explicás, que acá hay ¿ves un tema... alguna
propuesta o algún pensamiento desde el gobierno? Bueno, acá hay algo que se discute hace 30 años, que es la famosa flexibilización laboral, la reforma laboral. Entonces, si la economía va a crecer, porque, digamos, si la economía no crece, no vas a generar empleo. O sea, primero tiene que crecer, es como decir la torta. Bueno, si tengo una torta más grande, puedo invitar más gente al cumpleaños, para que todos puedan comer. Ahora, si la torta cada vez más chica y invito más gente, no van a comer todos. Entonces no puedo invitar más gente. Entonces, primero tenés que crecer. Ahora, si creces, la siguiente pregunta es ¿cómo hago para que se genere empleo? Bueno, y ahí entra todo el tema de flexibilidad laboral, favorecer que la gente pueda tener un trabajo formal. Hay 8,5 millones de personas en Argentina que tienen empleo informal, que no están registradas en ningún lado. Hay más gente trabajando informal, sin ningún tipo de aporte ni de nada, que en el sector formal. Hoy hay 6 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, la misma que hace 15 años. No creció nada el empleo formal. Y hay 8,5 millones de personas trabajando en el sector informal. Eso es totalmente inviable. Nunca va a alcanzar lo que se recauda para pagar las jubilaciones por los aportes. Entonces lo que hay que, creo, ¿no? Lo que hay que discutir como sociedad es, bueno, si la Argentina crece en los próximos años, que ojalá que sí, que esto que empezó ahora se pueda sostener, ¿cómo hacemos para que se genere empleo de calidad? Sí. Y no seguir generando empleo precario. Y ahí no es central, yo pienso en el modelo que tiene Milei en la cabeza, ¿no? Que es distinto al de gobiernos anteriores. ¿No es clave el timing en el que se produce esto? Porque lo que vos decís, va a haber un desempleo en los sectores industriales, pero una cuestión obvia que estás contando. Ahora, los nuevos vectores de que van a dinamizar la economía, van a crecer, hay como una transición pensada y que puede generar que no sea algo conflictivo, porque después te afecta a lo político si eso se pone eso conflictivo. Lo contestó hace un mes Arriazu, puede tener o no razón, Sí. apelando a una frase famosa de Schumpeter, que decía la destrucción creativa. Sí. Tengo que destruir para generar después algo mejor, como el que el capitalismo necesita estos procesos destructivos para luego que venga algo mejor. Pero ¿qué decía? No es al mismo ritmo que se destruye y que se crea. Entonces, ahora estamos atravesando una etapa de destrucción industrial. Después vos tenés vaca muerta, minería, etc. Ahora, hay los sectores de servicios, los sectores tecnológicos, la economía famosa del conocimiento, los Mercado Libre, Globant, Accenture, todos estos que generan empleos de calidad, de conocimiento, que exportamos servicios. Eso, ¿cómo va a ir la generación de trabajo? Bueno, es lento, es lento. Entonces, yo creo que en materia de empleo es un momento complejo, donde se destruye más empleo del que se está generando. Cuando uno mira los datos de actividad, decís, che, la economía está recuperando, porque está recuperando. Ahora decís, ¿qué sectores recuperan? Bueno, sectores que no generan mucha mano de obra. Te diría que genera muy poca. ¿Cuánto empleo genera la minería? ¿Vos conocés a alguien, amigos tuyos, que trabajan en una minera? No. No. Ahora me decís, ¿conocés a alguien que trabaja en un supermercado, en una automotriz, en, no sé, en alguna de estas empresas de conocimiento? Sí. ¿Por qué? Porque hay poco empleo en estos sectores muy dinámicos. La minería, por ejemplo, está 30% arriba que en el 2017, es el sector más fuerte. Ahora, construcción está 30% abajo que 2017. Si uno mira, una cosita más de esto, si uno mira la década del 90, que termina con más allá de todo, un problema de empleo, ¿qué se puede aprender de ese momento para no repetir ahora? Y a ver, yo creo que no son momentos iguales. Okay. No son, o sea, no es exactamente igual, si bien hay cosas parecidas, sobre todo un tipo de cambio bajo. Sí. Me parece que, digamos, en los 90 tuviste un problema serio de empleo, sobre todo industrial, pero ahí te digo dos cosas. No había tanta economía de conocimiento, no había tanto. El sector industrial era mucho más fuerte dentro del PIB de lo que es hoy. Hoy el sector industrial es muchísimo menos. Y en ese momento el impacto fue enorme. Vos pensás que el desempleo, no tengo la cifra ahora, pero el desempleo en la última parte de la convertibilidad era superior al 20%. No sé si llegó a arañar el 25%. Hoy estamos en menos del 10%, solapado, ¿no? Porque después tenés muchos que cobran planes sociales. Dicho sea de paso, que esto es algo que se menciona muy poco, los que cobran AUH están mucho mejor ahora que en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, han tenido aumentos muy por encima de la inflación, le están ganando de una manera muy significativa al aumento de la canasta básica. Entonces, todas las familias que están en la base de la pirámide y que cobran AUH, que son varios millones, hoy están mejor que en el gobierno de Alberto y Cristina. Sí, pero eso sabes se habla poco, ¿no? Sí, el otro día vino un académico del CIAS, viste, con Rodrigo Zarazaga y todo ese equipo, que bueno, Jorge Liotti lo usó mucho en su nota dominical,
y contaba efectivamente eso que vos decís, que eso es un dato. La UH está por arriba de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero señalaba la gran problemática que está habiendo en los barrios populares, vamos a llamarle así, por el retiro del Estado y cómo ese lugar lo están ocupando los narcos. Digo, como lo que se ve son dos problemáticas distintas. Claro, hay como claroscuros, ¿no? Digo, o sea, vos señalás lo de la UH, que es un dato, esto otro también es un dato. Está pasando eso y está trayendo... La UH, el plan alimentar, son datos monetarios. No me estoy refiriendo a cuál es el entorno social donde vive la gente o qué está pasando, si el Estado no está ausente. Eso está perfecto. No soy yo quien pueda dar una visión de todo eso. Está bárbaro que se ponga el foco ahí. Pablo, vos que hablas mucho con inversores, ¿qué esperan para invertir? ¿Esperan las elecciones? ¿Esperan que liberen totalmente el cepo? ¿Qué están esperando? Algunos invierten. Pero poco a lo que se espera, digamos. Algunos invierten. Por ejemplo, ahora se anunció que va a haber un préstamo de 1.700 millones de dólares para construir un gasoducto. Sí. Eso es de alguna manera invertir, ¿no? Porque estás prestando plata para hacer una obra de largo plazo, un grupo de petroleras. Digo, eso es una forma de invertir. Hace 2 días se vendió en bloque las acciones de un banco argentino. ¿Está bien? Y lo compraron fondos de inversión en Estados Unidos. Una cifra de 600 palos verdes. O sea, hubo fondos de inversión que dijeron yo voy a poner 600 millones para comprarme el 10% de un banco en Argentina. Bueno, no sé, ¿es inversión o no es inversión? Están apostando. De a poco empieza a ver. Lo que no vamos a tener es como en los 90, que era, hubo 2 tipos de inversión. Compro la empresa que se privatiza, y ahí entraba mucha plata, o viene una multinacional e instala una marca de supermercados acá. Eso ya no va a pasar. Tengo una duda. Perdón, y para cerrar, perdón, yo. Siempre los procesos de inversión vienen de los locales. Cuando después de muchos años un país emergente no pasó nada y después empieza a invertir, el que primero invierte es el local. ¿En qué? Pongo un negocio, invierto en un departamento, no sé, compro una casa acá. Siempre el proceso es mucho más de la pyme local que del inversor extranjero. Vamos a ver, yo creo que sí, el tema de elecciones es importante. Que Cristina no juegue es un dato relevante. No digo definitivo ni mucho menos porque no es así. Pero que el gobierno se fortalezca en las elecciones y que por ahí vos tengas un horizonte de 8 años, pensando en un horizonte de 8 años y no de 4 como le pasó a Macri, es relevante para el tipo que tiene que decidir si pone plata. Vos pensás, pero ¿cuál justo, es Pablo, el trauma? ¿Pero no le pasó justo a Macri eso? Que arrasó las elecciones intermedias y se quedó solo 4. Bueno, por eso. Ahí está el síndrome Alberto, que yo le llamo, ¿viste? Que Macri ganó las elecciones, después vino Alberto, el tipo que había invertido en Argentina, con Macri, perdió el 80% de su guita. O sea, tú no puedes pedir a alguien que perdió 80%, volví a poner. Pero con Alberto perdiste el 80% de tu plata en 2 meses. No 10, 20. O sea, una destrucción de valor nunca vista. Es verdad, o sea, ni en la crisis del 29 en Wall Street perdiste lo que se perdió en Argentina cuando ganó Alberto Fernández. Entonces el tipo que dice, quiero ver si gana otro Alberto Fernández, no Alberto Fernández, otro. Quiero ver. O sea, que va a esperar al 27, no al 25. No sé, por ahí después de estas elecciones y con lo de Cristina se convence que sí y apuesta. Pero lo que pasó está fresco todavía. Bien. Gracias, Pablo, por haber estado acá. Es muy interesante la información y la charla. En un ratito va a estar Carlos Bianco, mano